Todos bienvenidos, vamos a iniciar esta mesa redonda que vamos a hablar un poquito de temas un poco diversos, a ver si nos da tiempo a comentar un poco todo y comentaros que en cualquier momento si queréis hacer una pregunta o lo que sea, pues sentidos libres que estamos en familia aquí, en este ámbito tan íntimo con estas lucecitas y rollo de Patricia, así que lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues creo que os podéis ir presentando un poquito vosotros, podéis sacando los temas y, pues bueno, lo que habíamos comentado hace un rato aquí, pues comentamos libremente cada uno lo que quieran decir. Si os parece, pues vamos, empiezas tú, Inés, si quieres. Sí, este funciona, sí, ¿no? Pues yo creo que podía... No, es que le iba a preguntar si podía comentar ya la primera pregunta, o sea, el primer tema. Sí, y así vamos un poquito, vale, ya hablamos un poco de vuestra obra y ya vamos introduciendo. Bueno, el primer tema que queríamos introducir es eso de roles de género, pues que hablase cada uno de los autores que tenemos aquí, pues un poco de qué influencias beben y también pues cómo plasman estos roles de género en su propia obra. Así que bueno, de paso pues vais presentando, vamos ya haciendo un 2x1, ahorramos tiempo y vamos viendo este primer tema, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi obra el tema de género no está muy presente porque es un rollo costumbrista. Bueno, ahí veis mi autorretrato y es una tira cómica sobre trabajar en un videoclub. Entonces, claro, lo que se puede reflejar a veces son comportamientos a lo mejor sexistas o detalles así, pero que claro, no los puedo cambiar porque son parte de la anécdota. O, por ejemplo, alguna vez una madre que no quería que su niño llevara una película de Campanilla, cosas así. Pero como influencia, como lecturas, nunca me lo planteé en concreto, ahora sí me lo planteo más desde hace unos años, pero sí que de pequeña, cuando descubrí Hulka, para mí fue el gran hallazgo. La devoré porque me había leído cosas de X-Men, había leído, no sé, de superhéroes y luego por lo típico Tintín, Asterix y demás, y claro, para mí Hulka fue lo más, era una tía increíble, súper gracioso siempre, con metalenguaje absurdo y me pareció... Y ahí, bueno, luego poco a poco, pues, con rollo más underground, sí que descubres otras cosas y bueno, es abrirte un poco a todo. Pero bueno, yo en concreto, eso, en mi obra, que aún estoy empezando en el mundo de los tebeos y tal, pues me lo plantearé cuando cree personajes o lo que haga, o sea, lo que sea. No es, yo creo que simplemente plantearse hacer personajes interesantes, o sea, tampoco creo que vaya, o sea, a la hora de como autores crear un personaje interesante y olvidar un poco los estereotipos y lo que ya vimos cientos de veces y dejar un poco de lado. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Yo me llamo Emma Ríos y trabajo, bueno, me gano la vida haciendo tebeos, sobre todo como dibujante. Bueno, llevo ya bastante tiempo trabajando en Estados Unidos, prácticamente en el mundo mainstream, completamente, prácticamente, desde, vamos, estuve trabajando en Marvel durante 4 años y ahora me he ido trabajando para Image, haciendo mis propios tebeos. Y bueno, allí es bastante infernal lo que es este tema, básicamente, porque cuando más o menos estás expuesto y tal, como es muy mediático, pues siempre te acaban preguntando, ¿no? Digamos que yo llevo lidiando con el tema género sobre, vamos, no es que yo fuese muy consciente de ello cuando estaba en la autopublicación o haciendo mis propios tebeos al principio y tal, antes de llegar aquí a la mala vuelta y tal. Pero bueno, siempre he estado bastante sola como mujer en los colectivos en los que he participado, como Polakia, éramos 12, yo era la única tía, y demás movimientos de fanzines y tal, porque realmente yo empecé los fanzines cuando tenía 17 años y bueno, básicamente siempre era la única tía de las tiendas de tebeos, etc. Entonces, pero bueno, yo vivía en mi burbuja, no me sentía uno más, no tenía ningún problema y tal, y reconozco que me he empezado a sentir incómoda recientemente, no con anterioridad. Yo crecí leyendo tebeos de superhéroes y mucho manga, o sea, y también tebeo europeo, aprendí a leer con cómics europeos, pues, y pues eso, Asterix Obelix, Tintín, los tebeos de las películas de Disney, Miyazaki, adaptación de Heidi, etc., ¿no? Y mucho Don Mickey, algo de Mortadelo y Filemón también, pero bueno, reconozco que han metido más el rollo imperialista. ¿Qué tal? Tebeo patrio no leí demasiado, pero me gustaba mucho Asterix Obelix, siempre fui al gran fan y no tiene un puñetero personaje femenino. Cuando iba, bueno, lo que aparece, pues es horrible, ¿no? Vamos, lo que es la representación
de personajes femeninos ahí, de género. Bueno, siempre han sido estereotipos. Yo creo que bueno, uno de los temas principales, siendo mujer, cuando has crecido con los tebeos o con las películas, no solo los tebeos, sino todas las personas que hemos estado consumiendo cine y ficción durante todos estos años, las mujeres hemos sido capaces de identificarnos en roles de hombres sin ningún problema. Cosa que a la inversa no parece suceder. O sea, yo por ejemplo, si me veo una peli de Batman no me voy a identificar en la novia que va detrás con cara de susto gritando, ¿sabes? Me voy a identificar pues con ser Batman y tendré mis arrebatos de violencia y tendré mis ganas y mi ambición de hacer cosas y de, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que todo el mundo puede entender ese tipo de conceptos, no va absolutamente ligado al género, ni mucho menos, ¿no? Va ligado a cómo eres como persona o cómo eres socialmente. Lo que pasa es que la sociedad siempre te está bombardeando, entonces yo vivía en mi burbuja con mis personajes de la Patrulla X y mis mangas y mi Rumiko Takahashi y mi Annocenti y esta gente que trabajaba sin ningún tipo de complejo, pero claro, cuando me encontraba con alguien que me hacía preguntas de por qué hacía fanzines, me decía, joder, es que es súper raro que haya una tía haciendo tebeos. O dibujas de puta madre porque pareces un tío dibujando. Esa es mítica, esa es mega mítica. Esa es mega mítica y es muy jodido, en plan, me parece que ser tía siempre es algo... Siempre hay que estar con malo, ¿no? En plan, joder, eres una nenaza, o pegas como una tía, o... No sé, yo me acuerdo un anuncio que había del Zelda, a mí sí me gustan mucho los videojuegos también, porque me crié en Orense al lado de una sala de máquinas y empecé a jugar a las recreativas muy pronto. Y recuerdo que me gustaba mucho el mundo de las consolas y recuerdo un anuncio del Zelda que era en plan, vas a rescatar a la princesa o vas a jugar como una. Ese era el lema, tío, y siempre recibías eso, pero tú te abstraías, no hay ningún problema, en mi entorno todo el mundo me trata como una igual, yo juego, pues mira, juego al rol, hago mis cómics, leo mis cómics, Jean Grey es de puta madre, Tormenta, dado por el culo a Cíclope y eso que no tiene poderes, ¿sabes? Este tipo de cosas. Y vives en tu propia burbuja negando que existe eso, y ahora cuando he llegado a Estados Unidos me he convertido más o menos en alguien al que le preguntan acerca del trabajo que hace, y me siento mal, o sea, me siento incómoda porque tengo que andar llevando, o sea, cargar con una bandera que representa mi puñetero género sin debiese haber necesidad, pero porque es simplemente un movimiento simplemente mediático, y porque todo el mundo me cuestiona por qué estoy ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que esté ahí? Y sobre todo cuando yo considero que la situación es mucho más normal de lo que parece, porque hay muchísimas tías dibujando hoy, y por eso pues eso, es una situación incómoda y me veo obligada pues a lo mejor a tomar una posición mucho más activa y reivindicativa sobre el tema porque hace falta. Entonces es un poco eso. Y ya me cambio. Y se lo paso a Óscar y perdona. Nada, muy interesante. Yo me llamo Óscar Iglesias, aunque suelo firmar como Urban Óscar, tal, y básicamente yo hago un diario. Mis cómics son autobiográficos y suelo publicarlos en un blog, que antes no tenía acceso público, pero mucha gente que se veía retratada tal, a veces no le sentaba bien, por eso le puse... No, o sea, puede leerlo cualquiera, lo único que tiene que pedir es una clave de acceso, y alguna vez he recopilado en Polaquia una colección de algunas de las tiras de este diario. Y en mi caso, pues da la circunstancia de que soy gay, y entonces una parte de mi vida que puedo reflejar en mi diario, eso es esa esfera. No quiere decir que lo único que hable es de ser gay o de que todo esté mediatizado desde ese punto de vista, pero sí que es una circunstancia personal que está ahí y que es parte importante. Y que muchas veces, sobre todo cuando te das cuenta de que no es la circunstancia mayoritaria de todo el mundo y de que tal, lo que estás continuamente mucho más forzado a pensar y a darle vueltas que supongo que un heterosexual, que no piensa en su heterosexualidad las 24 horas del día o el rollo tal. Tú de repente eres la otra cosa, la otra circunstancia, entonces simplemente por exclusión o por verte en un rollo ese, quizás en tu obra, incluso tú mismo plasmas esas circunstancias o ese rollo distinto. Y muchas veces, o sea, lo curioso que me pasa al dibujar anécdotas, busco, yo qué sé, por una parte es mi diario, pero por otra soy consciente de que hay gente que lo puede leer, entonces también reflexiono sobre qué he decidido contar y cómo contarlo, y siempre darle alguna vuelta que sea más gracioso que la anécdota tal cual, para que pueda gustar. Y cuando toca el tema de hablar de pues, un rollo que tenga o un novio que tal o esto,
reconozco que a lo mejor le doy muchas más vueltas o más tal que una anécdota del trabajo o una comida en casa de mis padres, sobre todo porque al principio pecaba más de candidez, de no darle vueltas tal. Pero sí que a veces reconozco que de repente, si me dibujaba en una escena poscoital o rollo tal, las reacciones que tenía de mis lectores, que en el fondo son mis conocidos, porque es gran parte de los que me leen, me leen porque es mi diario y tal, no por otra cosa. Noté esas circunstancias así, tal, y muchas veces me cuestionaba si es, porque he hablado, si realmente me hubiera contado que una nota poscoital con una tía, la reacción hubiera sido la misma, o ese rollo todavía. Entonces, también reconozco que había cierta politización por mi parte, era consciente de esa diferencia y de tal, y muchas veces, pues, decía, podía evitar contar esto, pero a lo mejor también lo hago porque sé que esto tampoco no es nada habitual leerlo, no es nada tal, entonces, quizás más interesante que anécdotas de trabajos aburridos que le pasa a todo el mundo en la oficina o tal, esto es menos común y debería contarle y darle importancia, pero es un poco, tengo cierta ambivalencia. Supongo que la situación de los gays, sino de las chicas dentro del mundo del cómic, es como anecdótica o tal. Nosotros somos aún, es un medio que ha costado mucho que haya grandes autores o que haya una tradición en eso, y todavía nos falta mucho por llegar a ese nivel. Y no hay grandes obras, no hay grandes lecturas, puede que haya dos grandes obras sobre las salidas del armario, pero no hay una gran obra sobre el SIDA, no hay una gran obra sobre la transexualidad, aún quedan muchos temas por contar. Y un poco, incluso mi experiencia como lector, yo ahora puedo encontrar muchas más lecturas, gracias a la novela gráfica y variedad y tal, pero cuando yo estaba creciendo y necesitaba formar mi identidad y el verme reflejado, como dice Emma, en lo que estás leyendo, yo qué sé, la más parecida era la Patrulla X, que eran los mutantes, con este subtexto de temidos y odiados por ser diferentes, y puedes decir, vale, pues me pasa un poco lo mismo, pero no veías un superhéroe gay en el que poder decir, vale, pues puedes ser marica y puedes también luchar contra el mal, no puedes ser solo el secundario gracioso al que matan a primeras de cambio o tal. Poco han ido apareciendo cosas y yo sobre todo siempre me he movido por el rollo autobiográfico, que es lo que me gusta. Y todos los herederos de Kran un poco han contado las cosas y me ha parecido ahí, pero por una parte, cuando eres gay tiene una parte de orgullo, de admitirlo y tomar decisión y tomar constancia, entonces es una parte que vas a ser militante. Pero por otro, es un poco lo que contaba Emma, también es reduccionista. Yo no quiero ser solo gay las 24 horas del día, quiero ser más... Es agotador tener que estar ahí, tener que estar como luchando todo el rato y cada vez que dices algo, lo que dicen, tener que estar constantemente... Sí, y yo hablo por mí, yo no hablo por todos los gays del mundo, no nos ponemos de acuerdo y vamos a defender esto... Tal. Entonces, sí que creo que hay más presión por este tipo de cosas o menos normalización de la que debería ser, pero al mismo tiempo creo que tenemos que hacerlo y tal, porque la situación, si realmente hacer cómic gay o hacer cómic de mujeres fuese tan normal como hacer cómic de hombres heterosexuales a día de hoy, no creo que tuviéramos que dedicarle tanto tiempo o tantos devaneos de cabeza. Sería cómic. Una de las cosas que comentaste ahora, ¿no? De que te sentías como más incómodo o que pensabas más las escenas en las que, por ejemplo, tenías que meter una escena pues, que se relacionase directamente con tu identidad sexual o con tu experiencia sexual o lo que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo, en Pretty, que es una historia completamente, en un mercado completamente comercial, pero que estamos haciendo lo que nos da la gana, hay un montón de personajes femeninos, de arquetipos, de hecho, y joder, somos súper conscientes de que tenemos que tener demasiado cuidado, de que no se nos escape nada, que socialmente tengamos ahí grabado en el cerebro sin querer. Y ahora mismo, que de hecho yo estoy trabajando en dos TVOs, en los que estoy escribiendo en ambos, y uno de ellos precisamente es una reflexión sobre la identidad, lo que es un locurón, porque me estoy rompiendo la cabeza de no meter la pata, ¿no? De este rollo de quiero enviar un mensaje con esto que a mí me preocupa, ¿no? Esto lo tengo dentro y estoy agobiada con la puta identidad de los narices porque me están lloviendo mierda a todos lados. Entonces quiero ser como súper precisa y enviar un mensaje limpio para no traicionarme a mí misma. Entonces al final ya no sabes si te estás haciendo, pues si te estás politizando, ya no sabes si estás siendo honesto contigo mismo o qué es lo que quieres transmitir, ¿no? Pero vamos, el rollo es que hay que tener un montón de cuidado. Y
En el otro también, en el otro te veo que está dibujando una amiga mía también, es ciencia ficción, space opera y tal. Incluso llegué a caer por un momento en uno de los bocetos iniciales en la típica chorrada esta de que utilizas a un personaje más débil para fastidiar al héroe, ¿no? De que le haces sufrir al personaje más débil para fastidiar al héroe. Y eso es un rollo que del tipo de historia tradicional que estamos acostumbrados de tinte militarista, desde Ivanhoe hasta Ulises, a todo este rollo, ¿no? Que lo tenemos tan grabado en nuestra propia identidad y en nuestra propia sociedad, ¿no? Estas historias de héroes épicos y tal, que se te escapan tonterías así sin querer. Y tú, que estás completamente en contra de ese perfil o de esa idea, Sí, pero te sale... se te escapa y lo ves, y si eso llega a publicarse, te arrepientes toda la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces es como un rollo que estás pensándote 4 veces las cosas. Una anécdota también que nos pasó en Pretty Deadly es que había un personaje que metimos que era una prostituta y queríamos meterla pero con crudeza, un rollo... Bueno, a ver, con la crudeza que tiene un TVO que es bastante fantástico y muy bonito y no sé qué, ¿no? En plan salvaje, rollo épico y tal. Pero bueno, la prostituta en sí no es una tía canónica físicamente, es una tía pues, muy carnosa, sale desnuda, de una forma que yo quería que, ¿sabes? Esta persona que tienes una tía desnuda y le miras a los ojos, no le miras al cuerpo, ¿no? Este rollo de darle cierto peso para que fuese más o menos natural y tal. Y que Lisu, pues hablando con ella, hubo un momento en que dijo, nada, es que, bueno, había una escena onírica en la que ella, pues, quería meter una escena onírica en la que había un polvo con ella que era una barbaridad. Y claro, el rollo de que era onírica, o sea, que estaba soñando, yo no lo sabía, el polvo en plan normal y todo el rollo, y luego dijo, es que era un poco con una intención de que fuese una fantasía y todo. No puedes convertir a la prostituta en fantasía, porque si la conviertes en fantasía pierde todo el peso del personaje y lo que haces es estás cayendo en el rollo de conseguir la fantasía sexual del tío, en este rollo y tal. O sea, que son detalles que parecen una tontería, pero que estás completamente podrido en el cerebro por haber decidido decirlo eso. Entonces digamos que el esfuerzo de concentración de no picar o de no tropezar con uno de estos estereotipos es súper jodido. Por lo menos para mí ahora mismo es un tema muy complicado. Además, si eres consciente, no te preocupa y quieres mandar, pero hay un mensaje o bueno, que el TVO tenga esa lectura de personajes en concreto femeninos o personajes en general interesantes y complejos y que tal, claro, tienes que evitar un montón de... Porque a ver, vale que mucho sale de mitos ya, de mitos ancestrales y tal, en plan la historia del héroe y tal, ya son cosas que ya no es solo de los medios de masas y tal, sino que ya es un rollo que viene de siempre. Pero claro, los mitos, por ejemplo, iban evolucionando, iban cambiando según la sociedad, según los problemas que había, según las necesidades y tal, y había personas que los cambiaban, y ahí estamos, ¿no? En plan, es un momento en el que empezar a cambiar ciertos mitos y ciertas historias. Que el esfuerzo es mayor. Cuando estáis hablando todo el imaginario que pesa, sobre todo en el mundo del cómic, pues bueno, ahora estamos dando pasos con la autoedición, estamos mostrando pues otras alternativas, sobre todo gracias a internet, queramos o no, pues tenemos un espacio para un poquito darnos más a conocer. Pero ahí sigue estando ese cómic de superhéroes, lo que estabais comentando de los mitos, y que pesa tanto. Por otra parte, tenemos ahora pues el ejemplo de Tora. No la llames así. No la llames a Tora Satora. Tenemos, bueno, pues a lo mejor desde este mundo más mainstream algún pues intento de avance que puede tener sus pros y sus contras, si queréis podemos entrar un poquillo en ello, pero por ejemplo el personaje de Batwoman que hace poquito pues se ha reasignado a sí misma y bueno, ahora resulta que es lesbiana, judía y guerrera, vale, estupendo. Un poco lo que comentabais, ¿no? Por desgracia, pues a veces los superhéroes o bueno, tanto en cualquier otro tipo de cómic, digamos que la diferencia es salir del armario, ¿no? Retomando el tema LGTB, y no a lo mejor pues, tratar temas como transexualidad, sida, ¿no? Lo que habíamos comentado, pues, ¿qué valoración hacéis de estos aspectos? Tanto, por una parte, esta revisión, digamos, de los mitos o del personaje clásico de superhéroe, y por otra parte, pues esa escapada que apuntabas tú, Óscar, del cómic LGTB, pues tú puedes utilizar un poquillo más en ello, ¿no? Que es lo que a lo mejor se conoce más. Es que, a ver, el caso es que en el cómic mainstream y tal, lo que hay que tener claro es que, a ver, ellos quieren ganar dinero, es una empresa que va a ganar dinero y lo que les interesa, por ejemplo, con estos cambios también es
hacer guiños, pequeños guiños a colectivos o tal, que se sientan pues mejor y vayan a consumir y vayan a comprar. Tiene sus cosas buenas, obviamente. Es muy interesante poder ver a una protagonista femenina como Thor, poder ver a personajes, pues, una lesbiana, lo que sea. Pero no hay que olvidar que es como en publicidad y en estas cosas. O sea, de repente te quieren vender la imagen de la mujer real según ellos y lo que te ofrecen, claro, es un producto y con los problemas que lleva. O sea, en plan, tiene cosas positivas sin duda, pero vamos, que no hay que olvidar que es una empresa del mal. A ver, si es una empresa del mal. O sea, normalmente tal y como lo que funciona, cómo funciona Marvel hoy es que hay decisiones editoriales, como lo de que Thor sea mujer hoy. Pero bueno, ya ha sido una rana, que ya ha sido más cosas, ¿no? Ha sido un caballo, un tío con una calavera de caballo. No, pero a ver, el rollo, tal y como funciona esta empresa, lo que suelen hacer, pues hacen una especie de reunión creativa cada pues 4 meses o 3 meses o algo así. Entonces lo que son las cabezas más conocidas, de los guionistas que son más famosos, o los editores que pinchan más con la editorial, hacen una especie de retiro creativo durante pues, un par de días, cierran alguna oficina y es como rollo brainstorming total. O sea, empiezan a lanzar ideas, se quedan encerrados y tal. Entonces todo este tipo son decisiones editoriales, o sea, todo este tipo de historias, como lo de que Thor sea mujer y tal, es que llega un tío, lo propone, o quién coño sea, o el editor de turno dice, lo propone en plan de, joder, ahora mismo hay una audiencia femenina que está en auge, vamos a hacer esto, porque vamos a vender más y bueno, todo funciona. Entonces, ¿qué pasa? Eso después se lo dan a un equipo creativo, entonces dependen mucho. Yo es que creo que estas ideas, porque son genéricas, no es un rollo que el editor te diga lo que tienes que hacer, te dice, joder, pues podíamos convertir a Thor en tía, ¿por qué no? Entonces ahí depende mucho del equipo creativo, puede salir una cosa cojonuda o puede salir una mierda. No, claro, ahora hay que ver cómo funciona el tema. A mí lo que me parece interesante, por ejemplo, de este cambio, tanto el de Thor como el de Capitán América, pero particularmente el de Thor, quizá porque me quedé más cerca, es que de repente, joder, a mí preguntarme y criticarme, no criticarme, pero hacer comentarios tipo de, joder, es que dibujas cómics para tíos, o escribes cómics para tíos, por hacer acción o por hacer algo. De repente ahora, joder, todas las tías de superhéroes y Marvel se dedica, es súper comercial porque saca una estrategia de marketing de mierda porque tú eres mujer, porque quiere vender a superhéroes. Joder, bienvenida sea, o sea, a mí me parece interesante que de repente se reconozca, ¿no? Eso es, o sea, es estupendo, es como... Es guay el rollo del tema del marketing en este caso es el bien, porque aquí están reconociendo por fin que se acabó el gueto de te veo supuestamente rancio para tíos y tal, que sin ir más lejos, joder, hace un par de semanas pues yo hablaba con pues Octavio Beares, pues tuvo una exposición en Pontevedra y tal, y le hicieron una entrevista y el tío hizo un par de chistes de bueno, que el cómic es muy rancio para tíos, ya sabes, porque le preguntaron cómo es que no está ninguna mujer en la exposición, ¿no? Dije yo, joder, paremos ya con esta chorrada, porque lo que estáis haciendo lo estáis retroalimentando, o sea, esto ya no se puede decir más porque uno, no es real, lo que estáis retroalimentando, ¿no? Pues esto ya no sucede, ahora tú eres mujer porque hay tías que leen que vemos de todo. Y yo, vamos por culo, tío, a mí me parece cojonudo el rollo de que sea una estrategia comercial. Es lo único bueno, porque ahora llega Jason Aaron y se mete una historia en la que la tía se hace fuerte porque la viola cuando es pequeña y se acabó todo el planteamiento feminista, se acabó, que te ponen a Thor, un actor más cerebral como Atenea, que sabes, es como sí, la tía, como es tía, es más cerebral y más tranquila y no sé qué, que también se acabó totalmente lo que es el planteamiento feminista. Entonces, claro, ahí depende mucho de lo que pueda hacer el equipo creativo. Puede ser una mierda o puede realmente ser una revolución, no sé. Hombre, esto no va a durar, porque estas cosas no cambian nada, nunca. O sea, Thor volverá a ser tío, puede ser un año o por ahí o 2, y eso no va a ir a ningún lado y no pasará de ser una anécdota. Pero bueno, en este momento que se sale a debate y se genera debate sobre esto, pues oye, son pequeñas cosas. Sí, yo en general, o sea, hay que ser cínico y darse cuenta que todavía la realidad va por detrás en muchos casos de estas medidas y que sobre todo departamentos de marketing o de sensibilización que tienen en cuenta las cuestiones de la diversidad que son importantes y que aunque solo sea por ser políticamente correctos hay que tratarlos. Y es cierto de que, a ver, yo no digo que el mundo de los cómics tenga que ser como el mundo real, pero pongamos que si está afectado que el 10% de la población es gay, no creo que lleguen al 1% de los superhéroes de Marvel que sea tal, o el 1%, o sea, o si el
30 o 35% de la población estadounidense son de otras razas, aparte de la blanca, no creo que el 35% de los superhéroes sean negros o asiáticos o tal. No se trata tampoco de eso. Los secundarios, en plan de... Yo creo que, o sea, para mí en este caso es un poco de primero llegar a la normalización, que es un poco lo que se está intentando, que sea con estas medidas sponsorizadas o de sensibilización o tal, que además promocionan luego mucho, es en plan de tenemos la primera superheroína musulmana, Miss Marvel ahora para tal, y le dan mucho bombo. Y si da la casualidad de que esta medida superventas después tiene un buen equipo creativo detrás que no solo aprovecha el gancho comercial, sino que es una historia que pueden contar algo y puede salir algo que los lectores les llegue y salga bien, pues salimos todos ganando. Pero, no sé, el otro día estuve comentando con una amiga estos temas, que ella, por ejemplo, le revienta mucho el tokenismo, que es el rollo de pues meter la cuota porque toca. Hay que meter un gay porque hace falta, porque no hay ninguno, o es que es un grupo de 4 o 5 tíos, hay que meter una chorpa para que no sea un campo de nabos. Es un poco rollo, pero no quieres desarrollarlos más allá de tal, lo que se llama un token, está ahí para cubrir expediente. A mí es lo que, o sea, a ella le revienta eso o tal, pero yo creo que es ese paso previo, porque, por ejemplo, los personajes gays muchas veces no suelen estar más desarrollados más allá de ser el gay. Es el gay y nada más. Es como tú puedes ser un personaje heterosexual y puedes tener 3 o 4 cosas que te definan, pero si eres el gay, como mucho tendrás una banderita arcoíris para que te vea bien con los 6 o 7 colores y es eso. Pero tú puedes ser gay y puedes ser una mala persona, puedes ser gay y ser... O sea, es eso, es una cosa más. Creo que ellos, o sea, yo en principio agradezco que por lo menos estén y luego ya te diré que eso, pero por ejemplo, si no hubiese nada, si no hubiese ningún personaje gay o tal, yo no podría criticar el hecho de que sea un tal, sería la invisibilidad. No está, o sea, no está, no existe. Si existe, aunque sea una cosa mala y mejorar, yo puedo hablar de ello y criticarlo. Y sobre todo, me parece importante que estemos ya llegando a este punto en el mundo del cómic, que por fin se trate como un medio más, como un arte más. Porque, por ejemplo, en televisión, en literatura, podemos estar hablando de los personajes femeninos de Juego de Tronos. Si son machistas, si están bien construidos o tal, es un debate que interesa mucho y que se lleva. O en la última película de Star Wars también se puede debatir sobre por qué no hay más personajes femeninos, por qué todos los actores que contratamos son tal. Son cosas que en otros medios, debates de estudios culturales y debates de géneros están ahí como parte de la crítica alrededor de ellos. Que el cómic por fin podamos estar también al mismo nivel de o sea, hasta ahora tampoco, o sea, si lo único que importaba era tener colecciones abiertas y hacer crossovers entre ellos y hacer, o sea, las ventas era lo único que interesaba y tener este rollo de dentro del mundillo, pues que viene Galactus y se va a cargar tal, o sea, ese era el nivel de tal, no podéis hacer crítica interesante, poder hacer estudios tal. Si ahora ya hemos dado un punto a favor dentro del mainstream o dentro del alternativo y la autoedición, que es lo que nos interesa, hay más voces o conseguimos que haya más tal y que el debate avance y tal, podamos tratar temas de género como en campo, o sea, en otros medios y en otros tal, es que ya estamos un punto a favor. A lo mejor lo que decimos es, la situación todavía es complicada, no hay, o sea, no hay personajes de verdad o está todavía son iniciativas comerciales o de tal, pero yo creo que es el paso previo. A partir de aquí podemos seguir tal, pero para mí el problema más importante, aparte de personajes y tal, sobre todo autores. Yo, por ejemplo, noto que falta mucho inclusión de autores gays o de autores mujeres, porque tradicionalmente la industria ha sido muy conservadora en permitir que se desarrollasen y de tal de esto. Y yo conozco varios colegas que no leen cómic, pero de repente que tienen uno o dos TVOs de Ralph Koenig en casa y que han comprado en librerías especializadas de temática gay o en sex shops o en otros canales que no llegan al público gay y hay como esta disolución. Y parece que tú a lo mejor podrías haber sido un dibujante de cómics gay, pero como no te has criado con tal, no ves eso un medio válido para poder desarrollarlo tal. Yo creo que si hubiera más autores gays, o sea, podría haber, pues, el autobiográfico gay que planteen sus experiencias, como hago yo, pero también si le gustan los superhéroes como a Emma o tal, pues que pudiera dar su punto de vista personal o tal, a través del medio que le apasiona. El rollo es que todavía hay unas inercias y unas cosas, pero ya digo, veo posible, o sea, creo que la situación queda mucho por avanzar y está tal, pero en vez del discurso deportista de tal, yo soy, o sea,
desde que yo empecé a leer TVOs, sí que, o sea, no existía The Authority, que a lo mejor tampoco, o sea, tienen una pareja gay que no, que no va más allá, que básicamente lo más lejos que han llegado es a casarse, y se han casado solo pues para ver a uno de blanco y otro de negro, decirse si quiero, y, o sea, tampoco es que haya sido un discurso radicalizador o tal, pero es que yo cuando tenía 15 años no podía leer eso y verlo tal, y me hubiera gustado tener 15 años como ahora y poderlo haber visto. No, yo creo que al final es lo de siempre, es un tema de estadística. Es verdad que hay menos mujeres y menos gays en el mundo del cómic, igual que hay menos mujeres y menos gays en muchos otros mundos laborales que hay hoy en día. Entonces, por ejemplo, en el caso del cómic, yo considero que, por ejemplo, que este tipo de temas lleguen a las editoriales grandes, que es lo que realmente tiene un mayor alcance, precisamente por el marketing y todo ese tema. Es una herramienta que puede, aunque no esté bien del todo, puede cambiar cosas, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Que los editores en Marvel, el 80%, bueno, no, el 100% son blancos ahora mismo. Yo creo que no hay ningún editor negro. En Image yo sé que hay un editor negro, en DC creo que hay otro. Pero bueno, no estoy controlando mucho, pero ahora mismo, o sea, por ejemplo, vamos, hablando de estadísticas, ¿no? Y editoras sí que hay mujeres, pero bueno, que tampoco en Marvel hay, pues como, por lo menos, yo conozco por lo menos 5 mujeres ahora mismo que editan en Marvel. Pero vamos, el tema es que en general lo que es la cúpula editorial o la gente que está por encima de la cúpula editorial llevando la pasta, pues son el típico americano, pues, blanco, hetero y tal. En DC, por ejemplo, la jefa de DC es una mujer, pero que completamente está apoyando todo lo que va en contra de su género, porque lo único que le interesa es la parte económica, vender y todo el tema. Rollo, a mí me parece particularmente un escándalo. Entonces siempre hubo unas editoras buenísimas como Karen Berger y tal, y ahora ya no está nadie. O sea, se han ido porque ha cambiado mucha política y tal. Pero bueno, que al final es un tema de pues que el editor conoce a fulanito es de su entorno y también va a ser blanco y hetero, que va a conocer a citranito, que va a ser de su entorno, blanco y hetero. Entonces, claro, esto se genera un tipo de cómic que a su vez genera un tipo de personajes que a su vez se identifica con un tipo de sociedad. Cuanto más empieza a entrar y más empieza a tocar... A ver, porque no hace falta ni ser negro ni ser mujer para escribir una mujer o a una persona de color, ¿sabes? O un transexual. No necesitas ser transexual para hablar de transexualidad. O sea, digo yo, porque no, joder. La gente es gente, todos somos seres humanos y todos vamos a tener conflictos en común, da igual el género, independientemente del género, de la raza, de... Como para cualquier otro personaje de época en la que no viviste. La cuestión es investigar, hablar con gente, ponerte en contacto con colectivos, lo que sea, y mira, pues quiero hacer un tema sobre rollo un personaje trans, no sé qué, pues qué problemas tenéis en la vida, tal, qué traumas hubo de infancia, qué sé, en plan de claro. Y ya está, así, lo mismo que haces para un TVO de guerra del siglo... En plan que es investigar y ya está. Pero sí que, por ejemplo, el rollo racial es que es brutal. Es que, de hecho, yo creo que en Estados Unidos no sé, pero... ¿Y no te has pensado el típico rollo de un niño leyendo un TVO y no te imaginas un niño negro leyendo un TVO? Porque no hay esa imagen de... Por ejemplo, nosotros somos españoles, en suma aquí la mayoría. Aquí a lo mejor vemos a Loedno y soy yo Loedno, o a Coloso, yo soy Coloso, o a Altman. Sí. Pero luego vas allí eres español y eres latino. O sea que es un autoengaño también el que hay aquí, es muy fácil salirse de él. Vas allí, de repente es, ¿dónde eres? De Italia, ¿de dónde eres? Eres latino, eres de Sudamérica, eres de Italia. Entonces ya automáticamente empiezas, ya lo ves, ya no eres tú, ya no sé qué. O sea, yo creo que también es un juego de espejos que no tiene un final definido. Eso es muy gracioso. Yo me creía blanca hasta que llegué a Estados Unidos. Exacto. Yo cuando llegué a Estados Unidos dejé de ser blanca. Y comentarios en plan de, no sabía que había españolas rubias. Y yo, ¿qué pasa? ¿Tu novia no se tiñe el pelo? ¿O qué pasa? Y es un rollo muy flipante. No te das cuenta, vives como una especie de burbuja, no te das cuenta y llegas allí y blanco pues era el tío de Escandinavia o el inglesito o el rollo sajón de toda la vida, ¿sabes? Pero vaya, que no eres consciente de eso. Sí, que esto... Sí, o sea que a lo mejor a la hora de reivindicar es como que no tiene final, porque si no también podríamos decir, bueno, pues debería haber un español en la Patrulla X, porque al final se venden muchos TVOs en España, y tal, y con la bandera, y un capote, lo que toque, ¿sabes? Ya más o menos ya empezó así, la Patrulla X cuando se relanzó, había un mexicano, un japonés, un ruso, un checo, y
Es que... Nada, si no es tanto que haya representación en cada TVO de cada tipo de sexo, de nacionalidad, lo que sea, sino un poco que en general se vea una apertura a que haya personajes de todo, no el típico hombre blanco entero que se protagoniza absolutamente todo. Sí. Sí, o sobre todo que utilizar las cosas que ya existen y darles tal. Por ejemplo, Wonder Woman es un personaje que lleva ahí toda la vida, que es uno de los iconos feministas o tal, por ser una de las primeras mujeres o tal, pero que ha sido, o sea, no, da igual que, o sea, apenas ha sido tratado por mujeres, creo que ha habido 2 guionistas tal, pero el hecho de que depende del equipo creativo, podía ser desde lo más feminista, el creador William Moulton Marston sí que le dio este subtexto tal, pero después otros equipos creativos con este mismo icono que podrían haber hecho maravillas, lo convirtieron en la cosa más rancia y machista y más tal. Entonces es simplemente, o sea, tampoco hay que crear tal, sino ver puntos de vista interesantes. Con estos equipos creativos y con la gente que está, puedes tener ideas interesantes que contar y cosas tal, o no tenerlas, pero ya digo, yo no digo que Wonder Woman solo tienen que hacer las mujeres. Eso es sexismo o tal. Puede haber equipos creativos muy buenos, lo que pasa es que tienes que tener algo bueno que contar y tienes que ser un buen guionista y encontrar las cosas adecuadas. Y sobre todo, o sea, no pensar en esos vetos, es que Wonder Woman solo la van a leer mujeres, o solo van a leer tal. Yo creo que cualquiera o sea, yo no leo solo TVOs gays. O sea, puedo reconocer que puede ser una temática que a mí particularmente me puede interesar más, pero hay muchos TVOs gays que son una mierda. O sea, el 90% de las cosas que se hacen en cualquier producción cultural suelen ser por debajo de tal. Puede que a mí me interese, pero prefiero leer novelas gráficas sobre Palestina, sobre un montón de temas que me pueden interesar tal, aparte de este otro, y cosas que me interesen. Pero también os pasa a vosotros, no vais a leer únicamente TVOs sobre relaciones heterosexuales o tal. Creo que hay novelas gráficas como Fan Home, de Elsa Betchen, que habla de su salida del armario en relación con su familia y tal, con un mecanismo literario que relaciona con obras del siglo XX, con el Gran Gatsby, con el Ulises, con tal, que es un desafío intelectual tal, y que simplemente porque sea la historia de una tía de su salida del armario no vais a dejar de leerlo. O sea, tampoco hay que crear en esos nichos compartimentados o tal, y yo creo que eso es lo positivo. Nada, básicamente digo que claro, el único tema es que precisamente como en este caso, ¿no? Que lo de salir del armario como parte principal del TVO, ¿vale? Lo único que hace falta es no solo representación, sino que la representación pinte algo, ¿vale? Claro. No es un rollo de meter el colega negro que se va a morir a los cuartos de hora de película, ¿sabes? O cuarto de hora antes de que termine, ¿no? Pero digo, el rollo de si tú metes a una tía que, joder, que la tía tenga un rol de peso, Sí, que diga más bien las frases. y que no sea simplemente, pues vale, esta tía va a partirle la boca a este otro tío porque es la colega del Ebro, pero el Ebro va a resolver, ¿no? Porque luego va a tener que No, claro, es que luego ella... Claro, son rollos muy baratos, pero lo que digo es eso, en plan de que sí, que haya representación, pero que la representación pinte algo y que sea, joder, que sea lo que resuelva el conflicto, no solo los mantenga. Muchas veces cuando hablamos de estas cosas, parece que la gente que está en contra o que tiene opiniones disidentes le echen cara al feminismo o a la liberación gay, que es todo como una política de cuotas o que nos ponemos ahí intentando buscarle tres pies al gato o tal, pero para mí una cosa tan sencilla como el test de Bechdel, que es que simplemente en una obra cultural aparezcan 2 mujeres con un nombre y que hablen entre ellas de algo que sea distinto a un hombre, que tengan una conversación de junio tal, si lo aplicáis a películas, y yo trabajo en un cineclub y o sea, he trabajado el tema, y la media que me sale es que solo en un tercio de las cosas hay 2 mujeres hablando entre ellas o tal, aunque vaya a parecer. Puedes decir que es una política de cuotas o que no todas las películas, o sea, que una película que no lo cumpla no es que sea una mala película, pero simplemente ejemplos de representación y de cosas normales que pasen en el mundo, que haya, o sea, que yo creo que a las chicas les debería gustar verse representadas sus problemas y sus cosas, más allá de ser la novia de, ser la hermana de, ser el tal, ser ellas las protagonistas y los agentes de sus vidas. Y muchas veces es que no tienes acceso a eso. Lo que está, o sea, en cambio lo que tienes acceso es a verte como portada de cómics de superhéroes
con unos uniformes que siempre echan enseñando escote o enseñando piernas, que estaría bien si los hombres también enseñasen escote o piernas, pero sería un rollo sexista o tal, y en unas poses contorsionadas, sacando el pecho o tal, que, o sea... Enseña culo y teta. Es la clave. Hay había un blog sobre... ¿No había un blog o una página en la que se mandaban...? Sí, era la de portadas con espaldas rotas. Esa, sí. Es que era... Bueno, normalmente ya te llama la atención, pero es que había algunos que aquello era imposible, eran unas torsiones y tal. Y comentabas tú antes lo de la lámpara. El test que también... Sí, bueno, mi compañera Criso es muy activista, feminista, porque es verdad que ella sí que tiene mucha exposición ahí en Estados Unidos y yo que sé, tiene como una audiencia porque, bueno, ella lanzó un TVO que se llama Capitana Marvel cuando no había ninguna puñetera serie llevada por una serie regular de un personaje femenino en Marvel, o sea, la lanzó hace 4 años, creo. Para lanzar esa serie fue un drama, porque fueron, vamos, ella, o sea, para que le aceptaran el pitch, creo que tardaron 1 año y medio, por lo que yo sé, en aceptarle el tinglado y la lanzaron. La lanzaron, no daban ni 5 números, le dieron un dibujante bastante mediocre y tal, y no contaban ni que pasara 5 números. Y la tía es como muy... ella lo da todo por los fans, va a mogollón de salones, es súper abierta en las redes sociales, habla con todo el mundo, contesta todas las cartas. Entonces digamos que fue como de repente una figura casi maternal, ¿no? Para todas estas tías que están empezando a leer cómics y se acercaron mogollón a mí, ¿no? Entonces ella siempre le pregunta sobre este tipo de cuestiones, mogollón, y ella, vamos, es bastante radical y ella tiene un test que se llama el test de la lámpara sexy, que yo comparto bastante más que el de Mercedes. El test de la lámpara sexy lo que quiere decir es que si tú tienes una historia, ¿no? En el que sea un personaje femenino, lo puedes sustituir por una lámpara sexy sin que cambie ni sufra absolutamente nada de la historia, que te joda. Eso es lo que creo. O sea, pues eso, precisamente, ¿no? Entonces, vale, eso tiene bastante gracia. Hombre, es que la verdad es que es una movida, porque luego aparte hay todo este tinglado de los personajes femeninos fuertes, ¿no? El rollo en los superhéroes, precisamente. Y si le haces un análisis así un poco, bueno, es un poco barato esto, pero la verdad es que si empiezas a pensar un poco en guiones de películas o de videojuegos, cada vez que meten una tía que tiene cierta profundidad o que tiene carácter o que puede hacer algo, pues hay como unas opciones muy limitadas. O sea, tienes una opción, que es la de la que decía antes, no de te han violado y has surgido tus tenistas y ahora eres la, vamos, los matarías a todos y los torturarías hasta la muerte. La otra, eres madre, has tenido un hijo y tienes que proteger a las crías como la leona en la sabana. La otra, la gran dama de la Casa Blanca, tienes un marido de puta madre que es presidente y tú tienes que mantenerte ahí estable, entonces eres una tía también súper dura, de puta madre. ¿Y qué más había otra? Otra, la de sí, la muerte de un ser querido, típico, ¿no? El rollo de te matan al hijo o te matan a tu madre o todo. Digamos que esto es muy de estereotipo, 100%, y es que cae el 100% de toda la producción de ficción comercial hoy. Y es un coñazo. Este rollo son cosas que hay que evitar, el tema de los estereotipos además. O sea, no, sí, es que una decía que el rollo de mujer fuerte es muy cansino, porque en los 90 de repente parecía que para ser una mujer de verdad que fuera inteligente tal, tenías que ser como súper fuerte y como por otra parte también fría, pero no sé qué, como mil cosas y súper sexy y tal. Y es un personaje muy pesado también, porque normalmente es rollo también, es mujer fuerte y ya, y poco más. No hay más profundidad tampoco, ni nada. Entonces a mí, una vez... No, estuvo muy de moda y era una... Pues que los personajes femeninos eran un poco todos así, los que eran más protagonistas así. Es que ahora sí que eso va cambiando un poco, pero bueno, seguimos siendo la parasexis en la mayoría de las cosas. Nada, ahora que tenemos... Ahora ahora que vemos que lo comercial pues no nos ofrece muchas alternativas, tendremos que crearlo nosotros mismos, ¿no? Así que, bueno,
¿Qué habéis visto por ahí? Que por un poquito por lo que apostáis, a lo mejor, bueno, ese celo que contabais de tener que estar como súper pendiente de cumplir el test de Bechdel o de la lámpara sexy, el test de Víctor Russo para los personajes de la CTV. ¿Cómo lo veis esto? No, en lo bueno de autoedición y de internet, claro, permite ahora mismo hacer lo que quieras sin un duro y hablar de todo. Obviamente es una libertad que da para bueno y para mal, pero para encontrarte cosas muy insultantes o cosas muy interesantes también. Y bueno, lo bueno es que, claro, ahora mismo no sé, es que hay tantísimo y tan interesante en plan a nivel de personajes, de historias, tal, y a nivel estético y a nivel de medio, o sea, de encontrarte formatos y tal, que me parece que es ahora mismo donde te vas a encontrar cosas más, como un poco más elaboradas, un poco más personales, sobre todo en estos temas. Y realmente, pues el rollo gays y así, pues sí que va a haber personajes, por ejemplo, no sé si hay mucho, hay como con... no con temática, sino con los personajes. No. Hombre, sí que creo que hay más... El problema uno de los problemas de la temática gay es que a veces parece que se limita a lo porno. Es así, te veo gays para que salgan pollas y salgan tal, que está muy bien, o sea, es la escuela Tom de Finlandia. Yo consumo porno y seguramente lo seguiré consumiendo y no tengo nada de contra, pero es muy limitado, en ese sentido, o sea, tampoco da mucho más de sí, no le puedes pedir una estructura dramática de 5 arcos, evolución de personajes y tal o eso. A mí lo que me interesa, sobre todo, el mundo de la autoedición, creo que es una cosa histórica. El movimiento underground fue quizás o sea, a lo mejor me equivoco, pero creo que antes el rol, sobre todo de las mujeres o de la industria en los años 50, 60, podía estar más limitado, y fue a partir del underground, de la aparición de Robert Crumb y de tal, sobre todo el segundo movimiento, que con las primeras antologías como Women's Comics, Kids and Cleats o Gay Comics, en los 70 y tal, que por fin tenían, más allá de los personajes de género, de historias de ciencia ficción, superheroicas y tal, que podían hablar de este tipo de historias más personales, y que históricamente es el germen de la aparición y tal, y que yo creo que a día de hoy las voces más personales de autores gays o de temáticas tal, siguen estando asociadas a este movimiento. Yo personalmente creo mucho en el valor de la voz del autor, y quizás porque lo mío es la autobiografía y es lo que me gusta también consumir como lector más. A mí lo que me gusta es ver gente que hable de su vida o de las cosas que le preocupen, y sobre todo que sean gente muy distinta y que tengan experiencias muy distintas a la mía, para que yo me pueda ver reflejado en ellos o conocer cosas que no son tal. La mayoría de los fanzines y las cosas que están saliendo autoeditadas en el mundo gay ya han avanzado muchísimo. Yo he hecho de menos, se ve mucho rollo costumbrista, mucho rollo de tal, pero yo, por ejemplo, de la misma forma que hay una gran película gay sobre el SIDA, como Filadelfia o tal, o The Normal Heart, que acaba de salir, o una gran historia sobre la transexualidad como Transamérica o tal, eso quizás grandes temas son los que echo de menos, pero sí que ya hay grandes autores que hablan de su vida a vida, como de su día a día, como puedo hacer yo mismo, contar pues, mis novios, mis rollos y mis tal. Y quizás lo que echo de menos es, no superar, me parece muy bien que siga gran parte de los autores que se autoeditan cómics gays sean de porno, pero un poco dar el paso más allá y tener un poco más de ambición, porque parece que lo gay sigue siendo como la liga tal. Para ser un autor gay está bien, pero de repente no es como si fueras un autor de verdad. No hablas de las ligas mayores o tanto, parece que el adjetivo te quita, Alison Bechdel puede ser una gran artista lesbiana, o Howard Hughes puede ser un gran artista gay, o Ralph Cooney puede ser tal, pero de repente no los puedes comparar con Chris Ware o con Daniel Close o tal, porque todavía no están en ese nivel. Es que el adjetivo es como el techo de cristal, no llegas más allá. Me gustaría que se superase este rol y tal, pero ya digo, soy realista y creo que todavía queda un camino, pero soy optimista porque he visto desde que yo empecé a leer cómics y desde que empecé a hacer cómics cómo se ha ido avanzando. Creo que todavía hay muchas deficiencias, pero hace 15 años yo me planteaba estar en una charla como esta hoy
y creo que que se va a seguir avanzando y sobre todo, no sé si entre nosotros hay algún autor gay o lesbiana más que vayan a hablar de todo, pero sí que hoy en el autobús, viendo fanzines y tal, he visto sobre todo mucha diversidad de temáticas, que es lo que me interesa, y sé que eso dará lugar a que haya más, diversidad de lectores que al mismo tiempo reflejarán su vida y que un poco a lo que aspiro es que lo gay y el género siga estando ahí, pero que tampoco sea un fin en sí mismo o sea el adjetivo que limita o tal. Si le interesa, lo interesante en general es un poco eso, que sea un cómic y punto, en plan, la temática que sea, sin más, en plan, que sea de calidad y con la historia, con los personajes y ya está, que tenga pues, protagonista gay o personaje femenino, que lo que sea normal y que tenga frases y que de la historia y tal, me refiero que lo digo en plan porque a mí me gustan los TVOs, pero no estoy buscando constantemente un TVO feminista, un TVO con protagonista femenino, tal. Lo que me gusta es que estén bien. Bueno, luego te encuentras a los Hernández, que claro, realmente los ves y era como, pues esto sí que también es increíble. Y son todas mujeres, y son todos personajes súper complejos, brutas, locas, muy listas, muy todo, sin brazos, es que tiene de todo, es brutal. Bueno, eso, tanto en lo que es autoedición como en el tema internet hoy, o sea, yo creo que es una temática que se toca bastante. Es muy vacilón el tema, si lo llevas, es un movimiento muy underground, bastante popero dentro de lo que cabe, y muy estereotipado, que es el yaoi en Japón, que no sé si habéis oído hablar de él. El yaoi es un género que comienza en los fanzines en los finales de los 70 o así. Es un género en Japón que empiezan a desarrollar las fans, en las que se proyectan, son historias mayormente sensuales, no llegan al tono sexual, aunque ahora sí hay un montón de arcos, en el que los protagonistas, o sea, la temática es completamente de amor y erótica en general, y los protagonistas son dos hombres. Lo que pasa es que los hombres son completamente idealizados, tienen un montón de rasgos femeninos, es en plan del rollo de la belleza o lo que ellos consideran la belleza y tal. Lo que pasa es que son súper estereotipados. Normalmente siempre hay uno que es el que da y otro el que recibe. Y además es muy gracioso porque la terminología es la misma que las artes marciales, lo cual representa completamente lo que son el concepto en sí, ¿no? Uno es el uke, que es el que recibe la kata cuando la kata en artes marciales, el otro es el seme, que es el que da. Esto hay una variedad de géneros y terminologías que te vuelves loco en este rollo, ¿no? Y a las tías, por ejemplo, hay un término despectivo que lo utilizan como el término otaku, que en el fondo también es despectivo en el manga, ¿no? A las tías se les llama fuyoshi, que significa literalmente mujer podrida, a las fans, ¿no? Y claro, en este tema del yaoi es bastante gracioso porque la razón por la que ocurre esto es un poco como una forma de huir, de verte a ti objetivizado, y es como una especie de retribución, ¿no? Al tema de una válvula de escape, de que tú no te estás viendo a ti mismo, pero en cambio te pone, te mola, no sé qué. Y bueno, ya sabemos todos cómo es la sociedad japonesa, que es súper restringida y tal. Pues este género ha hecho tanta gracia en general desde el principio, en que cogían pues, series normales que les molaban y entonces llegaban las tías y se iban al comiquet, que es como el salón autobahn de allí a lo bestia, en el Tokyo Dome, que es el estadio este de béisbol y tal. En el que, pues eso, cogían los personajes que les molaban y los ponían a follar entre ellos. Yo he visto ya hoy desde Alan Moore follando con Grant Morrison, cosas así, o sea, es exageradamente de los miembros del Led Zeppelin, el rollo es muy cansado. Sí, yo realmente me he tocado por Tumblr, a veces sí que el tema es que, bueno, todo este género empieza un poco en los 70, a finales de los 60, en un grupo de autoras que se llama la generación del grupo del 24, que son un grupo de autoras que se colectivizan allí, y que son todos de la misma generación, del año 49, creo que nacen casi todos. Y es en el momento en el que está sucediendo una revista underground en Japón que se llama Garo, en la que eran todos pues tíos aislados de la sociedad, que no podían relacionarse con mujeres, un rollo súper grotesco y oscuro, de donde sale Soiro Maruo o un montón de gente, ¿no? El rollo cómica adulto, que Kika y tal.
Entonces estas tías estaban moviéndose por las editoriales y decían, esto es una mierda, y ellos decían, esto es un viejo de mierda y vamos a hacer nuestro rollo. Entonces ellos lo que querían era dibujar flores, tías con postal y tener algo suyo. Y hay dos tías principales que son las que empezaron a crear un poco el movimiento del yaoi en sí, que una es Keiko Takemiya, que en el 70 y algo hace Kaze Tokino no Yuta, que es como el poema del viento y el espíritu o algo así, era, ¿no? Del viento y los árboles. Y bueno, en este es uno de los primeros cómics en los que aparecen dos chavalitos, pero además, claro, súper pequeños y súper ingenuos y tal, en una relación homosexual, súper atormentado todo, súper amor imposible, súper exagerado y tal. Luego se une Hagio, empieza así, y entonces esto cala en la sociedad japonesa como algo completamente de las mujeres, que empiezan a generar cómic gay, porno o erótico, que a su vez se ha extendido en los 90 y en los principios del 2000, bueno, en el 2000 ya y pico, ¿no? Cuando empieza internet y tal, y empieza a haber más acceso a todo, se ha extendido a nivel mundial. Entonces ahora sí que hay un movimiento de webcómics, de este rollo, súper salvaje, con porno brutal y cosas así, también todo es como el porno de las mujeres, pero con temática gay, que es un rollo ultra bizarro que haya calado pues, en una sociedad occidental, ¿no? Es muy gracioso. Luego aparte de eso, que hay un poco de todo, hay desde lo más estereotipado a historias costumbristas y tal, que pues como en todo, ¿no? Es un poco igual lo que tú decías, que el cómic gay era súper aburrido a veces, y que era también muy estereotipado y todo. Y yo creo que también otra cosa que sí que se ha abierto también es al tema trans, o por lo menos no hay mucho, pero yo conozco un par de publicaciones, la que comenzó como webcomic y tal, que se llama El Chico Total, que es de Simon Hanselman, y que, bueno, pues que es un rollo bastante gracioso, grotesco, humor negro y tal, es decir, el protagonista es una bruja, es homosexual. Y luego hay ahora Fantagraphics está publicando un título que es de transgénero. Pero leí. ¡Spoiler! Bueno, Wandering Son es un TVO que está publicando en Fantagraphics, que es manga, que va de un crío y de cómo, vamos, o sea, que cambia de género y tal, y trata el tema del transgénero. Pero ahí, claro, peca un poco de esta herencia japonesa, de los estereotipos y tal. Y claro, realmente no, vamos, yo lo que he leído no me ha gustado mucho porque no me parece nada realista ni creíble. Pero bueno, está tratando el tema y está siendo publicada, bueno, es un TVO manga que está siendo publicado por una editorial de las mejores del mundo. Yo, a raíz de lo que ha dicho él, o sea, quiero aprovechar para, por favor, hacer un llamamiento a todo el público. Por mi parte, solo quiero transmitiros una cosa hoy, que salgamos todos convencidos de que en las relaciones homosexuales no hay un chico-chico y un chico-chico. Y en las relaciones lesbianas no hay una chica-chica y una chica-chico. La sexualidad homosexual es un poco más compleja. Lo único que me gustaría es que saliésemos hoy todo, que sepáis y que salgáis tan pensando que no es todo como en el coito hetero de agujeros. Es un poco más es un poco más tal y que no, o sea, porque es uno de los grandes mitos o tal con los que continuamente tengo que en mi vida tal. Yo saldría feliz, o sea, con que no os quede así nada más de lo que he dicho, con que no tal, pero con que haya transmitido la idea de que el rollo gay y el rollo lésbico no es chico-chico y chico-chica dentro de tal, dar y recibir, ya me haríais feliz. O sea, es lo único que os pido, que se lo recibo para el de hoy. Bueno, me gustaría que después cada uno de vosotros pues diese alguna conclusión. Oscar ha dado la suya, pero si quieres luego puedes volver a incidir un poco en el tema, pero sí, yo coincido completamente contigo. Nada, yo creo que, bueno, nos desviamos un poco, porque realmente íbamos a hablar de los roles de género, más que de un poco de las manos. Nada, yo creo que ahora estamos en un buen momento, incluso con sus cosas malas, como hablamos que se está poniendo de moda el feminismo, en plan, una forma, no sé, lo comentaba el otro día, porque sí que se está viendo como hay muchas más cosas y tal, de repente como está volviendo ahí una moda ahora en internet y tal, que me parece bien, porque oye, por lo menos nada, y eso creo que estamos en ese momento bueno, estamos con la asociación de autoras de cómic que está ahí empezando y haciendo bastantes cosas, reivindicando a Nuria Pompeya y otras autoras. Y eso quería también que hablaseis un poco, que bueno, ya que no encontramos esos espacios, tenemos que tirar por la autoedición, entonces surge el asociacionismo como una clave para un poco salir de esto y crear fuerza, ¿no? Un poco de todas. No, claro, es la asociación experiencia. de autoras
pero vamos, que es para todo el mundo, hombres, mujeres, lo que sea. Pero es para, bueno, reivindicar, pues en principio empezó mucho por reivindicar autoras españolas que eran totalmente desconocidas, a las que no se les estaba dando la importancia ni las menciones que merecían y tal. Y un poco educar y ayudar a que niñas que les interesen los tebeos y tal, pues que encuentren también, pues, aparte de la asociación en sí, que vean que existen tebeos hechos y protagonizados por mujeres, aparte de los de superhéroes que hay y tal. Y bien, eso estamos ahora poco a poco, tuvimos aún pocas asambleas, pero bueno, en internet ahora la verdad ayuda un montón a poder comentar cosas, a poder colaborar por ejemplo con Hits with Kids para hacer también una expo y bueno, un poco ayudarnos unas a otras y nada, intentar dar información, apoyo, lo que, un poco entre todas y tal. Bueno, si quieres comentar algo de la asamblea. Sí, yo en Barcelona tuvimos la última asamblea y la verdad es que fue multitudinaria, no sé cuántos éramos allí, pero por lo menos 40, ¿no? Bueno, estaban en Zulia, Lucía, 40, 50 personas y tal. Pero ya se había contado, ¿no? Que yo era una, entre 12 en Polaquia y que estaba sola dibujando, no sé qué. Bueno, pues yo reconozco que, bueno, al principio he tenido pues como dudas, porque tú siempre tratas de pensar que tu situación es normal y que, esas cosas no importan, luego cuando empiezas a sufrirlo un poco, pues te agobias. Bueno, yo llegué allá a la asamblea y había 50 tías sentadas alrededor que dibujaban todas tebeos y eso fue como para mí fue la hostia. O sea, sí, algunas señoras también que estaban, aparte de Marica. Claro, hay gente... Estaban también súper emocionadas porque ellas... Fue muy emocionante, o sea, por lo menos luego la sensación era muy rara, ¿no? Y nada, yo como siempre llego ahí, no voy a hablar mucho, al final hablo mogollón, y la verdad es que en general fue genial la sensación de darse cuenta de la variedad de posturas distintas que hay dentro de incluso un colectivo tan definido como puede ser el colectivo de una sociedad de autoras, ¿no? Con unas bases que tienen que ser iguales, ¿no? Pues la igualdad, o el tema de género, la preocupación por tu propia sexualidad, por todo eso. Entonces, fue muy gracioso, ¿no? Porque salieron varias posturas diferenciadas. Una de ellas era pues gente que a lo mejor tenía una visión radical del feminismo, ¿no? Que es el de la retributiva, es decir, a ti te han machacado durante años y años y años, nunca has podido salir, entonces ahora mismo la igualdad no llega, porque aunque tú pues, te dediques a conseguir aunque consigas un trato de igualdad, nunca va a contrarrestar todo lo que ha sucedido durante estos últimos años. Entonces ellas pues se piden más para conseguir la igualdad, ¿no? Luego había otra gente que tenía como cierto resquemor a la palabra feminista y entonces les parecía que podía echar un poco a la gente para atrás y todo el rollo, ¿no? Entonces salieron como distintas posturas y de una forma muy interesante, ¿no? En plan de, a ver, ¿a qué vamos a dedicar a la asociación? Pues si es una asociación de cómic o es una asociación feminista. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfocar, no? Entonces las dudas eran sobre todo en plan de, vamos a hablar sobre cómic desde una perspectiva feminista que es inherente a todas las que estamos aquí, porque ya solo querer la igualdad forma parte del feminismo, ¿no? Al margen de que tú pidas más o pidas menos, o queremos hablar del feminismo utilizando el cómic como herramienta, ¿no? Y era un poco, salieron así como cuestiones muy interesantes y la verdad es que todo el mundo acabó llegando como desde posturas bastante enfrentadas, porque hubo momentos de tensión importantes, a un momento de, vamos, comunión absoluta, rollo de... Nada, fue como... Claro, es que no es blanco y negro, nada es blanco y negro. No, es que son muchas y cada una tiene unos intereses, visiones y de hecho ya no solo... Hay gente que enfoca ya el propio cómic desde... no tiene su punto de vista, vale, para todo. Pero bueno, era buscar un punto intermedio que es, a ver, feminista es, porque es eso, es buscar la igualdad y eso pues es pero bueno, sí que pues relajar un poco a veces, no relajarlo, sino pues claro, dejar de centrar a lo mejor publicaciones en Facebook o en Twitter que a veces claro, eran más de feminismo que de cómic y bueno, claro, no nos queríamos olvidar de lo que era la idea principal. Claro, porque tenerlo.
bueno, también otro tema importante que parece que cuando hablamos de feminismo y de igualdad únicamente hablamos de mujeres, y creo que también forma parte muy importante repensar la masculinidad. Entonces, a lo mejor tú, Óscar, pues querías decir algo al respecto sobre, bueno, nuevas masculinidades que se pueden trabajar los hombres y las mujeres, que eso del feminismo parece a veces como que tiene una idea muy reduccionista asociada, ¿no? Claro, sí. Sí, en el fondo, para mí el problema es el patriarcado, la visión así de... o sea, lo que habíamos dicho, que siempre el protagonista de la sociedad, los políticos, los líderes, los dirigentes, son hombres heterosexuales porque se supone que hay roles tradicionales asociados, la mujer tiene que ser la madre, quedarse en casa o tal, y dentro de eso, pues encima los que salen de los disidentes sexuales son encima todavía más marginados dentro de eso. Para mí siempre estas cosas hay postura un poco ambivalente. Por una parte, no me gusta ser la minoría o tener como el rollo minoritario. Me parece que hay que empezar a superar y dejar atrás el rollo de las mujeres en el cómic o los gays en el cómic, porque en el fondo es el objeto, o sea, mientras estás perpetuando ese rollo de que lo normal es lo otro y que tú eres el objetivo todavía, la novedad o lo que todavía no es habitual y lo que tal. Pero también por otra parte estoy orgulloso de ser gay y de ser dibujante, y como supongo que ellas no estarán y como nos gustaría que siguiese habiendo esto. Entonces, por una parte, tienes una mezcla de orgullo y tienes una mezcla de rechazo con el tema. Yo creo que, ya digo, soy optimista al respecto, creo que hace tiempo no podríamos tener charlas sobre esto, de la misma forma que a lo mejor un festival como este, Autobahn, tampoco tendría lugar porque no habría voces suficientes para el movimiento alternativo. Me gustaría que dentro de 10 años a lo mejor charlas como estas se quedasen obsoletas porque ya estuviera dado ahí, pero sí que eso, que tampoco veáis esto, o sea, es que veo que la mayoría del público sois hombres y supongo que seréis heteros, que no veáis esto como una charla de adoctrinaros o de tal. De hecho, me ha gustado mucho, o sea, no sabía qué público íbamos a tener, si habría 4 gatos o tal, y ya el hecho de que estéis aquí escuchándonos contar estas cosas y espero que no hayamos sido como muy confrontacionales o echar la culpa de eso, o sea, que realmente agradezco que veáis aquí, que os intereséis de estos temas y que sí, eso es feminismo también. Simplemente estar dispuesto a cosas que no sean tu realidad, o como pasó antes con la charla de David, enterarte de lo que está pasando en Burundi o en otras cosas, es enterarse de otras realidades y otro tal. Y para mí eso es la consecución del movimiento alternativo, sobre todo. Para mí lo bueno es que fuera del discurso mainstream, que parece que como que es repetir fórmulas, repetir géneros, intentar llegar al máximo comercial posible, es lo contrario, de que cada autor tenga su voz y tenga un huequito, por pequeño que sea o por tal, para poder expresarse, y que si da la casualidad de que sean autoras o sean gays y lesbianas los que puedan hacerlo, es mejor tal, y sobre todo eso, que no solo nosotros sentimos realizados como de tener buenos autores, guionistas, dibujantes, hombres heterosexuales que creen buenos personajes femeninos, buenos tal, porque no es excluyente. Y sobre todo eso, ver que si veis series como Orphan Black, que es una serie de ciencia ficción que sigue todos los estereotipos del género, pero que las protagonistas son mujeres, que de lo que se habla es su vida y tal, y no salgáis espantados, o que leéis TVOs como Capitana Marvel o tal, porque es lo mismo de siempre, o que veis una peli de Miyazaki o tal, eso ya es el cambio tal, y eso, feliz y triste al mismo tiempo, pero que me gustan estas circunstancias, estas situaciones. Si os parece, podemos cazar un poquito al cierre porque nos vamos de hora, entonces, bueno, si os parece, pues decir vosotros algunas conclusiones a las que queráis llegar y, bueno, si os apetece a vosotros, pues preguntarnos cualquier cosa, preguntarles a ellos cualquier cosa, libremente. Vale, yo mi conclusión es un poco siguiendo lo que estaba diciendo Óscar, que esto no se trata de feminismo o no, que precisamente, creo que precisamente el arquetipo masculino en sí también está sufriendo muchísimo, ¿no?, con la programación de género, sino que precisamente es eso, sin ir en contra de la programación de género, del tío que tiene que traer el dinero a casa, del tío que tiene que siempre ser el héroe y estar siempre dispuesto sexualmente y cumplir y todo el rollo, ¿no?, o de la tía pues que tiene que encargarse del hogar o no sé qué. Creo que es mucha presión para los dos grupos, que creo que sobre todo hay que asumir que todos somos personas y que luego además no tiene que haber un género definido. Hay mucha gente pues que
que nace una mujer sin útero, que hay un montón de gente que no sé, a ti te ayudan a programarte cuando No, es que eres además- bebé, o sea, es que no es un rollo y un montón de cuestiones químicas y físicas que no te acaban de definir, ¿no? Como hombre o como mujer. Entonces, pues eso, dejamos un poco de eso, de las etiquetas, de la distribución por géneros y tal, y asumir que este tipo de voces que existen en la sociedad pueden ser trasladadas a los cómics y que a mí particularmente yo tengo interés en oírlas. Nada más, pues yo creo que ya más o menos. Bueno, solo comentar una cosa, el otro día vi un vídeo en el que era un trans, que era muy interesante porque decía que había tenido que salir del armario varias veces, en plan, al principio como gay, después poco a poco se fue dando cuenta de que le gustaba la mujer, no sé qué, pero luego se fue dando cuenta que era más una cosa de no solo disfrazarse un día, sino que se sentía más cómodo con lo que socialmente se asocia con mujer. Y claro, a ver, lo explicaba muy bien porque él mismo decía que para él no tenía mucho sentido la diferencia de género masculino y femenino, porque para él era una cosa como más que ondulaba, pero bueno, que hay cosas con las que alguna gente se siente más cómoda y que asocia uno de los géneros, pero el hecho de enfrentarnos continuamente es algo que yo creo que debería acabar cuanto antes, sobre todo porque eso no hace bien a nadie. Para los hombres es también mucha presión, como entonces ser el héroe y ser el fuerte y ese tipo de cosas que todos sabemos, y que claro, en algunos ambientes te olvidas a veces porque son ambientes distintos, con gente pues más abierta, más parecida a ti, con esas ideas, y después sales al mundo real a veces y te das cuenta que muchas cosas todavía siguen igual y que hay que seguir ahí a tope. Lo importante, leamos tebeos y hagamos tebeos. Autores, autoras, que encontremos cosas que nos gustan a todos, compramos tebeos. Creo que eso es lo importante, creo que eso es el espíritu de este festival, y que de hecho la charla que viene a continuación va a ir mucho sobre el tema, así que quedaos, porque seguro que aprendéis de distintas otras experiencias, pero eso, simplemente todo tipo de experiencias, o sea, leamos de todo y nosotros mismos, como autores, animémonos también a escribir de todo, o a tener nuestras voces y mezclarlas tal. Para mí eso es lo importante. Es un discurso que parece que en los cómics todavía era refractario, no se daba el paso, y que yo creo que ya se puede tratar como si fuera cine, como si fuera literatura, como tal. Ya estamos en ese nivel. Bueno, pues no sé si queréis vosotros aportar algo, hacer alguna pregunta. ¿Tienes micro o no? Hola. Hola. Sí, hola. A mí, escuchándoos y tal, me gustaría, o sea, daros las gracias porque es súper interesante lo que habéis dicho. Sí que creo que me gustaría que me dijerais más o menos en qué punto estamos de esta liga de cuotas, porque da la sensación de que sí que la etiqueta, la cuota, sigue siendo necesaria en ese sentido. No sé si ya se han superado realmente, y por otro lado hay un punto de que tenemos cuotas, tenemos a Miss Marvel, que es un cómic formidable, que hace cosas interesantes y todo eso, pero no sé, quiero decir que el niño americano medio no va a leer eso. ¿Por qué no? Porque el niño americano medio lee al superhéroe, al cíclope, al lobezno, lo que decías tú, lo que decía el chico. Entonces, ¿qué tan interesante sería que el dibujante o el guionista heterosexual, hombre, dibujara a Miss Marvel y se preocupara por hacer cómic gay y cómic feminista, en contrapartida, que no sea la minoría la que lucha por la etiqueta de la minoría y la cuota de la minoría? ¿Me explico? No sé. Sí, yo un poco creo, es lo que comentaba antes, que yo no creo que tengas que ser mujer para escribir una mujer, porque eso es un planteamiento muy sexista, de hecho. Creo que no creo que tengas que ser gay para escribir sobre un personaje gay.
Yo lo que creo es que ya hace falta una concienciación en que la cosa, o sea, lo que es el tema del género y de la identidad sexual no lo es todo. Tú eres una buena persona y los personajes son personas. Entonces, al margen de la identidad sexual o al margen de tu género, tú tienes que enfrentarte a cosas en la vida que no solo se basan en eso. Entonces, tú lo único que tienes que buscar a la hora de escribir un personaje o representar un personaje es que se enfrente a los problemas que tú te enfrentas, pero con sus circunstancias. Yo creo que todos lo podemos imaginar, ¿no? Lo puedes, no sé qué sea, es igual que si sales a la calle y de repente pierdes la mitad de tu pierna, vas a andar de forma diferente. Pero te puedes imaginar tú a ti mismo andando así, ¿no? O sea, quiero decir, es un rollo pues hay un montón de factores que te van a permitir hacer tu vida igual. Y entonces no tienes solo que hablar de eso. Y puedes precisamente utilizar un personaje que tenga una identidad sexual diferente o que tenga un rol de género diferente y que no sea lo principal en ese personaje. Lo único que hace falta, yo creo, que es pensar en ellos, o sea, pensar en cada personaje que tú creas como si fuera una persona y dejar de pensar si es un tío o una tía o un gay todo el tiempo, ¿sabes? Porque eso es lo que te lleva a lo mejor a caer en tópicos o a preocuparte más de lo debido sobre ese tema, ¿no? Claro, es que si creas ya un personaje pensando en que lo principal es que es mujer o que es gay, claro, ahí se te vas a caer en tópicos seguro, en estereotipos. Lo que decías de las cuotas, yo creo que por ahora sigue haciendo falta, aunque no sea lo ideal tener que obligar a alguien a que meta a una mujer para que cumpla con la cuota o un negro o lo que sea. Pero claro, por una parte hace falta eso, visibilizar y normalizar y tal, entonces pues sí, yo qué sé, pues como la princesa Disney negra, que hombre, la peli no es una maravilla, no te altera y tal, pero bueno, claro, a ver, lo hacen como cuota y lo hacen también, pues lo que decía antes, para aumentar mercado, obviamente. Ahora las niñas que vayan o sea, les va a apetecer más ir a un parque de Disney porque saben que van a tener una princesa Disney negra y les mola más. Claro, ahora. Claro, es eso. Es que precisamente lo de Thor entra en eso. O sea, Thor es uno de los tres principales personajes de Marvel. O sea, Thor junto a Capitán América y Iron Man y Thor, y son los tres, o sea, el triunvirato de Marvel, y ahora Thor es una tía. Entonces, eso hace que, joder, tú tienes una cría de nana que da, pues sí que si esto sale en el telediario y sale en el periódico y sale tal, y de repente te salen sus juguetes en Toys R Us, te vas allí y tu hija, pues a lo mejor en vez de arreglar la vida dará el casco de martillo, y eso no es malo, ¿sabes? Es un poco el rollo de ofrecer roles en los que te puedas, aunque esos roles sean, pues oye, limitados, comerciales, una mierda, toda pasta, lo que sea, ¿no? Pero digo, que haya algo que sea importante. En este caso, lo de Thor va a ser importante sí o sí, porque es uno de los tres principales personajes de la historia. Lo hagan bien o mal, eso va a tener cierto peso. Porque a mí lo que sí que es cierto es que el tema de cuotas, que me pongan a gente paseando por detrás, pues de color, o que me pongan a tías paseando detrás, que yo qué sé, que a lo mejor, pues eso, son lámparas sexys, lo que sea, a mí eso ya no me llega. O sea, lo que hace falta es que haya ya libros, pues con una tía india, protagonista, que sea importante, con un transexual que salve el mundo, o con, yo qué sé, pues con un tío super macho que salga del armario, o lo que sea, ¿sabes? En plan, un poco de rollo de cuestionar. Y hechos por autores que reflejen esas realidades, que tampoco sean siempre hombres blancos hechos, sino que también haya esa... Y al final nosotros somos bastante jóvenes y venimos condicionados, pero no nos damos cuenta de que estas cosas son, o sea, el cambio es muy lento, y si veis que ahora cosas de hace 20 años de temáticas sociales y tal, y cómo se reflejaban entonces las luchas y a lo que se aspiraban, o sea, yo mismo no creía que a lo mejor viese el matrimonio gay en vida, mientras crecía y con 18 años era una cosa que tal, y de repente está ahí y sirve para tal. Y un amigo también me comentaba ayer que, por ejemplo, a su abuela lo que le ayudó a aceptar los homosexuales fue Jesús Vázquez, que se tan simpático, sale en la tele, o sea, son pequeñas chorradas, pequeños cambios, o es el hecho de ver cosas y normalizarla, es muy lento. Hace 20 años un personaje gay tenía que estar atormentado sí o sí, es como normal. El hecho de que sean normales y sean igual de aburridos es como una revolución, o sea, desde ese punto de vista ya es una revolución, ¿no?
Y a veces no nos damos cuenta, pero esos cambios están ahí, son lentos. Puede que no nos gustaría que avancen más, pero seguramente dentro de 20 años quedaremos fascinados por lo que haya pasado entonces. Yo, por ejemplo, eso de lo que dice Óscar, creo que está muy en contacto a lo mejor con la realidad de cada individuo, porque sí que veo que hay como, o sea, mucho del pensamiento crítico que hay sobre estos temas proviene de una examinación de lo que está presente y de ahí haces un análisis, una reflexión, estableces un parámetro, después antepones pues, o proyectas tú un parámetro inverso o que dé opción a diversificación y luego lo aplicas como un poco a veces a machete, que me parece que esto de Marvel es a machete, me parece que muchas de estas cosas son machetazos. Y a lo mejor lo que dice Óscar es como mucho más genuino, digamos que Jesús Vázquez está ahí como heterosexual inicialmente, es afable o las cualidades que la gente vea en él y eventualmente sale del armario en un acto pues, de público de decisión suya y convence genuinamente, sin proyección, ¿no? O sea, sin, ahora tú aquí porque tú encajas con aquello y tal. Porque lo de Thor está guay, lo que queramos proyectar en él cuando no lo hemos visto. Queda por ver si la chica esta es la protagonista de Thor y no es Thor, el de antes, volviendo a por su martillo desde abajo y subiendo. Porque esto lo han hecho mil veces. Te han puesto ahí a un negro, quien fuera, y estás todo el rato mirando para cómo el blanco retoma su camino y encuentra otra vez la vía hacia la... Esto nos han hecho. Y Tiara y el sapo es una peli que ok, está ahí, pero no es Pocahontas, que es mil veces mejor, y los indios americanos estos no, o sea, supongo que le habrá gustado más verse reflejados, y la chica es fenomenal y la animación es increíble y la historia es muy emocionante, a pesar del final, pero no van a ir más ni van a ir más, ni están yendo menos negros a Walt Disney World por culpa de que no haya un negro, porque Pinocho es de madera y... no, hombre, o sea, y obviamente, claro, cuando eres pequeño te gusta una película, me refiero... Sí. La coges de... Y tú empatizas con ET, que es un cacho de plástico bastante feo a propósito para forzar tu capacidad empática hacia hacia sitios que no hubieras llegado. O sea, que quizás recordar lo que son estructuras que hacemos y plantillas y luego quizás lo que parece que cada vez que interviene Óscar insiste que haya como una cosa como genuina detrás, ¿no? Para mí es simpatía. Es simplemente pensar más allá de uno mismo y darte cuenta de que hay más cosas o más... La historia un poco me quieres contar, porque a mí estas historias de Thor y de tal me parecen bien en el papel, pero vamos, o sea, al mínimo de información que tengas, ya todo vuelve a Coca-Cola haciendo de las suyas. Claro, a mí, por ejemplo, me parece, hay un detalle muy, o sea, estoy muy de acuerdo con el tema de lo de meter esto a machete, o sea, a mí eso me parece que es un peligro de la hostia, de hecho han surgido cosas bastante terribles después de este anuncio, ¿no? Que es el tema de, bueno, tú pones este rollo, lo sueltas, no hay ninguna información, no sabes cómo va a ser, puede ser una mierda, puede ser que no es una mierda, vamos, o sea, como tampoco la verdad es que me busqué la postura, para mí lo único bueno de esto es pensar que ellos lo están haciendo por un tema de marketing y que el marketing han añadido un colectivo que es el de mujeres, ¿no? En el juego que antes no estaba, ¿no? Pero vamos, a mí me parece bastante mal cómo lo están haciendo, porque lo único que han hecho, precisamente siendo tan drásticos y haciendo un rollo tan salvaje, es que ha salido muchísimo odio de gente que está en contra. Entonces sale todo, pues salen los tíos racistas que no quieren que el Capitán América sea negro ahora, salen los tíos machistas que les parece una puta mierda, y entonces el debate se genera, pero eso es súper agresivo. Entonces al final creas confrontación, falta ese componente de simpatía, de rollo de tal, porque no tienes ni información ni nada, solo es el tema género, en plan, hombre o mujer, ahora mismo es una mujer, entonces los tíos que no les guste que sea una mujer, porque claro, Atenea cómo va a ser un hombre, ¿sabes? O sea, no puedes hacer, bueno, este tipo de rollos, ¿no? Y eso sí que ha levantado bastante polvareda, bastante... Pero quizás el tema genuino es como cuando ves en publicidad, una publicidad de un banco y tiene un discurso totalmente filosófico, auténtico, mente presentado, con un doblador, y los paisajes desde un helicóptero, unas montañas, unos animales corriendo, y un abuelo, y un niño, y un negro, y un perro, y un gato, ¿sabes? Pero es un puto banco y es una mierda y te acaban de timar y ahora se cambian de nombre y te vuelven a dar... O sea, ¿sabes? En esto es mal, o sea, quiero decir, donde no entra el genuino es el mal, o sea, el mal lo endece. Pero por supuesto que sí, pero hay debate. Ahí es donde no permea. Pero hay debate,
un banco de un anuncio de esos no te genera debate. Pero si tú en mañana, por ejemplo, dices, mi próximo libro de emails, independiente, es Thor, mujer, o lo que coño sea que tal, y es mujer, o es lo que sea, o es lo que tú... ahí sí que podemos entrar todos sin fallo. Es que esto es un banco, Marvel es un banco. Claro. A veces No, van. sí, Pero pero tiene más alcance. Pero digo que es normal que desconfíe la gente. Pero ¿cómo no va a desconfiar? Claro, Pero si sí, la claro, claro. si la gente tiene esa Es que si no posibilidad de desconfiaran estaríamos mucho peor. O sea, yo Y Xurxo, para mí en el fondo, como decía antes, mejor que la invisibilidad es cualquier excusa que te dé para hablar y para decir, o sea, no todos los discursos, o sea, el discurso feminista es muy variado, el discurso tal, cualquier cosa que te dé la excusa para poder sacar los temas a la luz y contemplarlos va a ser buena, aunque o sea, que la excusa sea que vayan a utilizar fatal a esto, pues ya puedes hablar de esto ha sido una cagada, reflexionemos todos qué ha salido mal y qué podemos aprender de la lección para no volver a repetirlo. Si no llegan a convertir a Thor en mujer, aunque sea como una estrategia comercial, quizás no habrían salido a la luz estas posturas que cuestionar, ¿no? Que podemos analizar por qué siguen ahí, por qué salen a la luz, y haya salido bien o haya salido mal. La crítica o simplemente nosotros mismos, la reflexión que hagamos como lectores y como tal nos puede dar eso. Si nunca sale y nunca tal, y Thor sigue, o sea, y en el fondo el 90% de los personajes son hombres blancos y tal, no vamos a... O sea, poder hablar, no haber debate. Va a seguir bueno, por tu siempre. teoreo iba por ahí, o sea, tu teoreo de Sí. Creed Deadly es Es que va independiente, todo afronta de frente ese tipo de problemas y tú no vas a cambiar, mañana no te van a sustituir a ti ni a Telisú y venga, pues ahora son pagos y... No, porque es nuestro, tenemos ¿sabes? cierto... Es- Porque es nuestro, no lo podemos hacer. Ahí digo ¿sabes? yo que es genuino, Sí, sí, por claro. lo menos Sí, hombre, muchísimo sí. más genuino que lo Sí, otro, hombre, que por nunca va a ser supuesto, por genuino. supuesto que sí. Y es que además nunca va a ser, nunca, jamás. Hasta La que se... verdad, yo no pienso que... Yo Sí, estoy sí. segura de que el TVO de Thor va a ser una mierda. Yo creo que Yo- más o menos es que no lo sé. Pero es un sí, tema que ha generado... nunca apostaba. Pero no solo eso, es que una semana antes hubo una polémica súper chorra que al final fue importante, que fue lo de Wonder Woman. Cambiaron el equipo creativo y pusieron a los Pink. Vale, David Pink está trabajando con su mujer porque nadie quiere trabajar con él más. Está trabajando con su mujer en el TVOS. Salió un montón de mierda de nepotismo, en plan de que la han metido de guionista, no sé qué. Empiezan a dar una entrevista sobre Wonder Woman, que venía de una etapa muy buena, la de Azarelo y tal. Y de repente le sale pues nada, otra vez un pin-up, rollo noventero, línea fina, culo gordo, taconazos, el lazo, la bolsa de tal. Y de repente tiene una entrevista bastante larga y están hablando más o menos así, porque es un personaje muy visual y es muy visual y me encanta el traje y es súper visual y va a ser fuerte, porque va a ser como una persona, pero va a ser fuerte. Es más fuerte, pero yo no diría feminista. La cagó. Le cayó todo el cielo encima, tío. El tío tuvo que hacer unas disculpas públicas, porque claro, en plan, ¿cómo coño le vas a robar el feminismo a un personaje que es el único puto icono feminista que conoce todo el mundo allí? ¿Sabes? Lo único que tiene, tío. El rollo, ¿sabes? O sea, a ver, hay mucho más, pero vamos, en cuanto a la cultura pop es muy importante en los TVOs. Entonces es algo que se genere esto, que la gente se cabree, que le griten, que el tío pase vergüenza, que pida disculpas, y ojalá no echas en la serie, que no va a ocurrir, porque nunca va a ocurrir, porque el tío va a vender pase lo que pase, porque es un tío que dibuja las tetas gordas y el culo también gordo y las coloca con la espalda torcida, o lo que tú quieras, ¿no? Y es el rollo escuela de Jim Lee y vende muchísimo. Entonces eso no va a ocurrir, no es el mundo ideal, no es un tío al que le vayan a dar una patada, ni mucho menos. Pero es un tío que ha pasado vergüenza por haberla cagado en una entrevista y ha tenido que retractarse en público. Y un montón de gente que a lo mejor le importaba una mierda eso, de repente ha leído esa entrevista, ha leído todo el barullo alrededor y ha dicho, joder, pues sí, qué guay, pues que se joder, tío, pero di que joder, que es una mola, ¿entiendes? Es un poco el rollo borrego, pero es verdad, tío, pero es una forma de educación que está en el debate. ¿Que es una mierda? Pues sí, es un rollo muy barato, no vamos a profundizar, no es un movimiento intelectual de la hostia ni nada, pero es que, joder, es algo que está ahí palpable, ¿sabes? Yo creo que es mejor que nada. Evidentemente en principio yo Pero bueno, me siento como con la autores- capacidad de hacer lo que me dé la gana, entonces hago lo que me dé la gana, que es escribir desde mi punto de vista, con Kerisur también desde su punto de vista, y generar personajes como pues, nosotros, o que nos lo podamos creer, o gente que tiene su... ¿sabes? Pero es un mundo diferente. Solo un detalle, lo que has dicho de que la ola de haters contra el Capitán América negro y tal,
yo creo que se han cubierto las espaldas al anunciarlo con tanto tiempo. Es decir, No lo suelen hacer un poco por el rollo del hype y generar debate, sí, vender y vender. por supuesto, pero la cosa es, la anuncias con el suficiente tiempo y resaquero de la Comic Con y chorradas de estas, ¿por qué? Porque así el machetazo hater, el racista de turno o el machista de turno se pone súper, vamos, que te va a soltar las 1000 perlas en internet ahora y no cuando salga. ¿Me explico? Sí, como que se va a pasar... Va a bajar No un... quita que sea bastante Baja. horrible, sin información, ¿sabes? Solo te concentras, es un poco lo que decías tú, sin ninguna información, solo te concentras en el tema, Sí, lo cual se convierte en un rollo como un poco más... como muy simple, tío. Entonces lo único que sale es odio que está ahí por parte de alguna gente que directamente está atacando pues, al colectivo de mujeres o a la gente de color. Es un poco este rollo, ¿no? No sé. Sí, sí. No, que también lo que dice él, que aunque... O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice él y con lo que dices tú de que sea genuino. El caso es que aunque sea machete, también es importante, por lo que dice él, que mejor, aunque sea una mierda, que salga, que no salga nada. O sea, yo te lo digo, por ejemplo, yo de pequeña no me sentía identificada con casi ningún personaje femenino que leía. O las Barbies no me sentía identificada con ninguna y yo veía a la hora de Bill Crosby, veía que la niña negra tenía una muñeca negra y yo le decía a mi madre por qué no tenía una muñeca morena. Y le teníamos negro a las muñecas el pelo. ¿Sabes? Entonces es eso, lo que dijo ella antes, a lo mejor la niña en vez de comprarse una Barbie se compra el martillo de Thor. Que es un poco chorra, sí, pero esa niña luego a lo mejor resulta que de mayor tiene hijos, que resulta que ya ha ido avanzando la cosa y va poco a poco. Entonces a veces las cosas de machete sí que yo también desconfío, que pienso que va a ser una mierda, sinceramente, pero que yo creo que es importante igual la visibilidad, los referentes. O sea, hasta que salió Terminator 2, para mí la mayoría de las mujeres en las películas de acción eran una mierda. Y salió Sarah Connor y dije, yo, hombre, por fin no es ese cristal que la tienen que salvar. Y alguien también existe. No, alguien no la había visto. Después de ver Terminator me dijo mi padre, pues ahora me salió. Lo bueno que también tienen estas cosas, para mí, es que se rompe con la dictadura de lo políticamente correcto. Que parece que de repente hay ciertas cosas, hay prejuicios que siguen estando ahí, pero ya no se pueden decir en público tal porque es mal visto, te autocensuras o tal. Y para mí, la frase, o sea, sé que alguien va a decir una cosa racista o misógina cuando dice yo no soy racista, pero o yo no soy tal, y sobre todo estos arrebatos son mucho de no pensar y de espontáneos y tal, y por lo menos, o sea, por lo menos se ven, están ahí y lo bueno es que se desarman fácilmente, porque son exabruptos, así espontáneos, sin meditar, y que muchas veces con una buena argumentación y un buen tal es lo que tal. Y para mí lo importante es eso, el debate y el sacar las cosas a la luz y no, o sea, no todo es o sea, a lo mejor nos ponemos a discutir y yo no te voy a convencer a ti, tú no me vas a convencer a mí. Pero si nos ponemos a gritar, pues no va a avanzar, nos quedamos ahí. Pero si en cambio intentamos darnos réplicas y tal, yo puedo intentar acercarme a tu postura, tú puedes intentar acercarte a la mía, puede que llegamos a un acuerdo, puede que no, pero eso nos habrá enriquecido, porque nos habremos, habremos condensado las cosas tal. Esta no es la mejor forma así de los haters y tal, de que salgan las cosas a la luz, pero bueno. Ya digo, no es que sea feo, no es que sea tal, que todo me parezca guay y tal, pero es que hace tiempo, o sea, hace 10 años no podría haber hablado, o sea, venir aquí a hablar de mi experiencia y tal, porque supongo que me interesarían y a lo mejor yo mismo, a lo mejor me hubiera dado por ahí por no haber tenido referentes o tal. Va muy lento y tal, pero están las cosas ahí, y todo lo que sea... Que esto es una estrategia de marketing que seguramente todo dentro de Sony volverá a ser el rubio nórdico de siempre, sí, pero... Y todo lo que nos habremos reído o rajado durante el tal, que nadie nos lo quite. Una de las cosas negativas que tienen es que, por ejemplo, Capitán América Negro era un personaje que existía antes, era claro que sí. Entonces, ¿por qué no se le da una serie a Halcón? ¿Por qué Halcón necesita ser el Capitán América para molar y que no lo sea propio? Para salir en Los Vengadores y tener mayor acogida, o sea, mayor público, ¿sabes? O sea, que esté... Claro, es que tú sacas una serie del Halcón y lo compran, pues no sé, 15.000 personas, 20.000 personas. Tú metes al Halcón como Capitán América en Los Vengadores y vendes 90.000, 80.000 ejemplares. Es que es mucho
mucho cambio, por eso de ahí, es ahí lo que es importante. Que la serie de Vengadores va a cambiar los roles y va a tener un personaje negro y una tía. Y precisamente es un poco el rollo de la programación de género que decíamos antes. Es tan ridículo como que el papá que no lee cómics lleva a la cría a los grandes almacenes donde compras los juguetes o lo que te dé la gana y tienes allí las Barbies y tienes un curro casco en medio, ¿sabes? A lo mejor, ojalá pasara, no va a pasar, pero bueno, que a lo mejor sí. Y estas cosas Si no es así, pues... tienen tamén un peso simbólico, no fondo que, o sea, que o Capitán América poda ser negro ten un peso máis simbólico que sea un como Pantera Negra ou tal. Para mí é importante do matrimonio gay que sea matrimonio, porque unhas uniones civiles que tuesen o mesmo os efectos, o mesmo tal, pero xa con outro nome xa xa outra cousa, xa se queres decir, isto é o mesmo, e netas contra a aparición de que o matrimonio ten que ser un home ou unha muller, non, o sea, se vai ser o mesmo, vai ser, se ten que chegar igual, pois o feito de que unha, o sea, de que parece que pode ser o protagonista ou toque tal, se ten que ser o secundario. Para mí, estos golpes de efecto tamén teñen ese valor importante. No sé si tenéis alguna pregunta más por ahí o porque vamos a preguntas justo. Bueno, no sé, yo solo voy a comentar así un poco por mi experiencia, porque el año pasado fui un poco con este rollo, de cómo me siento yo con este tema, ¿vale? De haber pasado de todo y que pasar desapercibida dentro de mis amigos, como uno más de la pandi y todo el rollo, de que nadie me recordara que era tía o que no me preguntara cosas de estas, ¿no? En plan de, este problema no existe en mi mundo. Como ahora, por ejemplo, pues el año pasado me fui, en abril a Baltimore a firmar a una tienda y me fui también a un salón por allí. Y, joder, el rollo de, pues eso, estábamos Kelly Sue y yo y tal, y eso, Kelly Sue ya os dije que lo da todo por las manos, súper cercana, súper abiertos, y una tía bastante más tímida que ella y tal. Pero el tema de ver cómo las crías, adolescentes, se acercaban a nosotras con, pues eso, con algún detalle o lo del cómic o, joder, el rollo de... Porque tenemos un montón de lectoras jóvenes, claro. Le veo bisexual, hay sangre de todo, hay un montón de lectoras jóvenes, porque también tiene un montón de drama, cosas que muy guay. Mucho mejor que pues eso, todo leerte un rollo de sí señor, pues todo el mundo y tal, ¿no? Es distinto. Trata de bastantes cuestiones y sí que es verdad que como las dos somos mujeres tenemos que, pues en una perspectiva feminista de fondo, aunque trate temas para todo el mundo y no estar en todo el feminismo ni nada, hay un montón de personajes femeninos que están ahí por su propio rol y por derecho propio, no por nada más. Pero eso, ver a las crías disfrazadas, pintadas de los personajes, que además, como los personajes son bastante macabras y tal, pues poniéndose en unas posturas, ¿sabes?, súper dignas de, no sé, petarlo, ¿sabes?, este tipo de rollos, o cómo te miran, pues eso, como, joder, agradeciéndote, yo qué sé, con un rollo de, Dios, estás ahí, eres como yo, ¿cómo decirlo? Es bastante flipante el rollo, es bastante emocionante, es una presión, pero porque claro, es lo que te empuja a ti a lo mejor a defender algo que te importaría una mierda lo que pensás en otro momento, pero esto lo hablé muchas veces con Kelly Sue sobre esto, ¿no? En plan de, joder, nosotros nos estamos tragando un montón de mierda por tener que andar sacando el tema género todo el tiempo, que yo, de hecho, por ejemplo, las entrevistas que me hacen, si más del 20% de las preguntas tienen que ver con el género, no las contesto directamente. O sea, si más del 20% de la entrevista tiene que ver con mi tema de ser mujer y no con el tema de mi trabajo, directamente no las contesto, pues joder, es un poco el rollo de nosotros nos estamos comiendo un montón de problemas ahora, que estamos teniendo que llevar la bandera, ¿no? Pero si esto puede prevenir un poco que en el futuro estas chicas que vienen a verme a mí con sus carpetas o con disfrazadas o que se están leyendo mi TV o lo que sea, no tengan que pasar por lo mismo, pues lo hago. Es que me siento obligada a hacerlo. Es que en este momento todavía hace falta. Claro que hace falta que haya gente como tú y como Kelly Sue, pues eso, teniendo que tal y teniendo que decirle a los entrevistadores, mira, la mierda no te la voy a contestar otra vez, me la contesté ya 20.000 entrevistas. Es que una de las cosas muy graciosas que salió en la asamblea de la asociación de autoras, había un montón de gente de un montón de edades y había un montón de gente que sabía mucho del tema y otra gente que era joven, no sabía nada y que les estaban haciendo preguntas y no sabía qué contestar. En plan, ¿qué es ser mujer? En plan,
vete a la mierda, ¿no? Son Una temas... pregunta que un hombre nunca la hará. ¿Qué es el hombre? Exacto, ¿qué es el hombre, no? Este tipo de cosas te las preguntan porque es un rollo mediático de Tarmaca, y una de las cosas que se habló en la asociación es de crear una especie de, no terapia, pero una especie de foro donde se pueda aprender a contestar esto y dejar y educar un poco a los periodistas estos que se pasan de la raya, o de peña que, pues eso, que va a tu yugular para llevarte ahí. De hecho me comentaba incluso Lara este fin de semana, que también es autora y tal, me comentaba que una amiga suya que presentó un TVO, bueno, que es una niña y tal, sin ir más lejos, que joder, la tía era bastante tímida, se estaba poniendo como bastante nerviosa porque le estaban preguntando todo el rato por ser mujer, que ella me contó, ¿no?, que su experiencia viendo lo pasó mal porque era amiga suya y que le estaba poniendo muy nerviosa porque a ella le estaban preguntando todo el rato por ser mujer en lugar del TVO, y eso es que pasa siempre y tú tienes que dar un golpe en la mesa y decir vete a la mierda, no me voy a contestar esto, pregúntame por mi trabajo, pero ya está bien de fingir que no pasa nada, porque es que pasa. Y quien dice esto, pues mira, el colectivo gay, muchísimo más, porque joder, cada vez es una minoría mayor y una minoría mayor, y va sumando. En el colectivo trans todavía muchísimo más, y claro que es una cosa que normaliza. Por alusiones esto. Perdón. Estoy, o sea, básicamente de acuerdo, pero yo creo que a los gays nos falta todavía mucho camino por andar y que las chicas sois el referente. Así habéis empezado antes con la lucha feminista y estos problemas de tal. Y seguramente, o sea, si vosotros tenéis problemas con etiquetas, nosotros vamos a ser, es que nuestra definición es ya la etiqueta de por sí. Es lo que decía antes, esa ambivalencia de sí, soy gay y estoy orgulloso de ser gay, pero al mismo tiempo me gustaría ser algo más que el gay, aunque, o sea, es una relación de amor-odio con este tal, y sobre todo porque yo soy un gay, porque yo soy todos los gays, yo no soy el portavoz del colectivo homosexual y seguramente a lo mejor hay gente que no está de acuerdo conmigo, que tiene posturas distintas y que eso es tal, pero nada, es día a día y sobre todo pequeñas chorradas, como que de repente ves una noticia chorra, como una serie, una telecomedia norteamericana, Modern Family, que tiene una pareja protagonista que son gays, pero que son la cosa más casta del mundo, que se dan abracitos y tal, porque no puedes sacar un beso en prime time o tal, pero que resulta que luego ha sido decisivo para que el 54% probase el matrimonio gay y tal, o le parezca bien o esto, pues todo es bienvenido, todo, o sea, es que para mí no creo que de repente vayamos los maricas del mundo a levantarnos en armas y tomar tal y tener las cosas, o sea, creo que es el día a día una cosa que se hace tanto y Stonewall hubo uno en el 69 y no creo que a lo mejor volverá a tener mucho tiempo, pero es el día a día tal, y simplemente pues en poder leer un TVO con temática LGBT, pues ya es un pequeño logro, que convencer a una autora lesbiana o un autor gay para que coja un lápiz y vea el cómic como un medio para expresarse, lo vea válido, pues ya es también un logro, porque es una voz más que hemos ganado. Y todos son pequeñas victorias, y ahí estamos. Tenemos tiempo para una preguntilla más si queréis por ahí. Bueno, solo una nota muy corta, que es que la asociación de autoras realmente se llama asociación de autoras porque parte de las autoras de cómic, pero realmente pretende, o sea, está invitado todo el mundo a estar, y realmente lo que pretende es reivindicar la diversidad de voces en los cómics, incluyendo pues, el colectivo de LGBT y cualquiera que se sienta en minoría, y o sea, es un poco eso. No es un rollo feminista o solo para las mujeres, sino que es un rollo muy abierto. Eso. Bueno, pues nada, agradeceros vuestra presencia, las preguntas, creo que hemos llegado todos a conclusiones también bastante interesantes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.